Francisco Hill White dice que los antisemitas han engañado al mundo entero y hoy está aquí para explicarnos cómo y por qué. Bienvenido, Francisco. Muchas Gusto gracias. tenerte aquí, platicar Gracias. contigo. Pues platícanos un poco qué es esto del semitismo y antisemitismo que te he escuchado hablar. El antisemitismo ya lo conocemos. El antisemitismo quiere decir tradicionalmente el odio a los judíos. Pero yo estoy ampliando el término. A mí me parece que el término tiene que abarcar mucho más para que pueda realmente ser útil en un análisis político. Y históricamente lo que hemos visto es que los antisemitas no solamente odian a los judíos y no solamente organizan persecuciones y matanzas de judíos. Esos mismos antisemitas también están muy interesados en la destrucción de la democracia, en la eliminación de libertades y derechos, en producir multitudes de esclavos y les gusta mucho también imponer todo tipo de totalitarismo sobre la expresión y el pensamiento de la gente. El, ¿Cómo lo llaman? Arquetipo, si tú quieres, del antisemita, para nosotros los modernos, son los nazis alemanes. Y todos estos elementos que estoy mencionando, ahí los ves muy claramente. Ellos eran totalitarios, en todos los lugares donde ellos conquistaron, la democracia fue abolida, convirtieron a cientos de miles de personas en esclavos y mataron a millones y millones y millones de personas, ¿no? Por supuesto, también organizaron un genocidio del pueblo judío en Europa, pero creo que lo que es muy importante para un análisis político es que el antisemitismo sea comprendido en toda su expresión. Sí, obviamente incluye odio a los judíos, pero los antisemitas están tratando siempre de imponer un sistema que esclaviza a todo mundo, es decir, no es un ataque simplemente contra los judíos. Lo vemos en el caso de los nazis, lo vemos también en el caso de los yihadistas modernos, que igualmente son enemigos de la democracia, de los derechos y libertades individuales, de los derechos de la mujer, de los derechos de la gente que tenga alguna diferencia en su expresión sexual a la que como dogma aceptan los musulmanes, etcétera, 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 ¿no? Y vemos que en los países musulmanes gobernados por gobiernos yihadistas, pues están produciendo ya una multitud literal de esclavos. Entonces se parecen mucho a los nazis, tampoco a ellos les gusta la libertad de expresión. Se parecen mucho a los nazis, la diferencia es sobre todo en su interpretación metafísica, pero digamos en el plano político son muy, muy parecidos. Si nos vamos para atrás, vemos lo mismo con los boyardos rusos, los inquisidores católicos, los imperialistas romanos, los imperialistas greco-macedonios. Todos, a lo largo de 2500 años de historia, los antisemitas siempre han estado imponiendo totalitarismo y esclavitud y han estado organizando enormes matanzas de judíos, desde los greco-macedonios, los romanos, los inquisidores, los imperialistas rusos, los nazis y los yihadistas. Todos esa correlación la vemos a lo largo de toda la historia. Entonces lo que me estás diciendo es que los antisemitas sí efectivamente tienen un odio hacia los judíos, pero no es lo único a lo que están en contra, a lo que están atacando. Y eso me pone a pensar entonces, ¿qué significa el semitismo? Sí, bueno, es que el antisemitismo eh, no es una simple correlación con estas otras cosas, sino que es una herramienta. Entonces, por qué habría de ser funcional para los antisemitas matar al pueblo judío o expulsar al pueblo judío? ¿Por qué eso los ayuda a imponer totalitarismo y esclavizar a todo mundo? Y la razón es que el pueblo judío es la expresión más desarrollada de una filosofía de gobierno que yo estoy llamando semitismo, porque fue fundada por pueblos semitas, esa filosofía de gobierno es todo lo contrario de lo que buscan los antisemitas. Eh, los, eh, los, en el semitismo, lo que se busca es producir hermandad universal. Eh, eh, Basado en el mandamiento Levítico 19 y 18 de la Biblia hebrea, de la Torá. Ese mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese principio, pues es la clave para producir hermandad universal
Y en la Mesopotamia antigua, que es donde comienza el semitismo, los reyes tenían la obligación cultural de proteger que legalmente, o sea, de promulgar reformas legales para que todo mundo estuviera protegido y en especial la gente más vulnerable, las viudas, los huérfanos, los pobres, etcétera. Esta es una tradición muy vieja que empieza hace 4.300 años con Sargón de Akkad, con una revolución liderada por Sargón de Akkad. Y estos valores del semitismo son los que vemos expresados con su mayor sofisticación en el pueblo judío, que es digamos, el vehículo. El pueblo judío es el vehículo que trajo la tradición semitista de Mesopotamia a Occidente. Entonces, en la historia de Occidente, para terminar de contestar tu pregunta, estos últimos 2.500 años, ya con el pueblo judío participando en Occidente, porque vino de Asia hacia el Mediterráneo, ahí empezó esta lucha del semitismo contra el antisemitismo en Occidente, y precisamente como los judíos son los portavoces, son el vehículo de esta tradición política, legal, ética, que busca proteger a todo mundo y darle libertades y derechos a todo mundo, pues entonces los que nos quieren esclavizar y nos quieren oprimir han identificado siempre al pueblo judío como el principal peligro para el sistema que ellos quieren imponer, y por eso va junto con pegado. Entonces, el semitismo es todo lo contrario del antisemitismo, y eso vuelve a los términos muy útiles para el análisis político, ¿no? Porque no solamente es el semitismo un producto de la civilización semita, sino que además tiene en su bitácora de valores, ¿no? Todos los valores que son justo los valores opuestos del antisemitismo. Interesante. Y dijiste una cosa, que estos set de valores viene de estos pueblos semitas. Se lo llamas antisemitismo. Pero, ¿qué son los pueblos semitas para nosotros? Entonces, los pueblos semitas son los pueblos que hablan idiomas que pertenecen a la familia semita de idiomas. Son idiomas como el hebreo, son idiomas como el acadio, el amorreo, eh, también el árabe. Todos estos son idiomas semitas, ¿no? Que son de la zona que llamamos Mesopotamia. Esos son, entonces, los pueblos. Entonces, el semitismo aparece como un movimiento revolucionario del pueblo acadio en la antigua Sumeria. Y eh, ellos eran, pues al parecer, estaban oprimidos por los sumerios, y entonces la revolución que lidera Sargón de Akkad establece una nueva filosofía de gobierno, en donde pues se supone que ahora todos vamos a tener derechos y todo el mundo va a estar protegido bajo la ley, etc. Esta tradición de gobierno duró 2000 años en Babilonia, fue muy estable. Y vemos muchos paralelos entre la historia de Sargón de Akkad y la revolución de los esclavos acadios contra sus gobernantes sumerios. Vemos muchos paralelos entre esa historia y la historia que vemos en el Éxodo, en la cual el origen de la ley del pueblo judío se considera tradicionalmente una revuelta de esclavos, ¿no? Los israelitas eran esclavos de un rey egipcio, y el líder revolucionario en este caso es Moisés, y tiene hay una secuencia de eventos parecida a la que vemos en la revolución de Sargón de Akkad, porque después de que esta revuelta de esclavos tiene éxito y los israelitas salen a la libertad en el desierto del Sinaí, se establece una nueva ley que tiene como objetivo combatir la opresión. Y es precisamente porque el pueblo judío está organizado alrededor de una ley con esta estructura que tuvo esta influencia tan tremenda en la historia de Occidente, inspirando movimientos de liberación política, tanto a través del pueblo judío como a través de su prole cristiana, ¿no? Y a lo largo de los siglos, gracias a esa influencia del semitismo, pudimos finalmente establecer democracias modernas en Occidente, que son las mejores sociedades que el planeta ha tenido. Y los antisemitas han estado resistiendo proceso durante siglos, ¿no? Y los grandes estragos del mundo moderno
son justamente consecuencia de esta gran contienda. La Segunda Guerra Mundial fue una gran contienda entre el antisemitismo y el semitismo, y ahora otra vez, ahora que nos enfrentamos los occidentales a los retos del yihadismo, estamos otra vez en una gran contienda entre estas dos ideologías o movimientos. Una cosilla, y me llama mucho la atención, porque si uno lee la Torá del Viejo Testamento en Génesis, habla del después de Noé. Noé tiene 3 hijos, Así es. y de los cuales se derivan todos los pueblos, eso es lo que dice la tradición. Uno de ellos es Shem, Sí. y de ahí, de la línea de Shem, es de donde sale Abraham, ¿no? Y Abraham vemos que nace y crece en Mesopotamia. Es Esto correcto. De hecho, según los textos bíblicos, Abraham, que es el padre del pueblo judío, es el gran patriarca, él venía de la ciudad de Ur, que era una de las ciudades-estado más importantes del sur de Mesopotamia, que es precisamente la cuna de la civilización sumeria y luego la civilización acadia. Y en el imperio acadio es precisamente donde empieza esta tradición de los reyes protegiendo a sus pueblos. entonces, lo que entiendo que está diciendo es que realmente la tradición judía, de donde viene la Torá, nace Abraham en un ambiente en donde ya había una tradición de protección de derechos individuales, Bueno, yo no iría tan lejos como decir que, es decir, a mí me cuesta trabajo tener seguridad sobre qué elementos de las historias de la Biblia son históricos y cuáles son leyendas más bien mitológicas. Entonces, yo no quisiera hacer una afirmación demasiado precisa sobre la verdad histórica en el caso de Abraham, pero lo que es indiscutible es que el texto está ubicando el origen del padre del pueblo judío justamente en el lugar geográfico y político que tiene sintonía, digamos, con los valores promulgados por el sistema de leyes judío, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho sentido, Sí. es una conexión simbólica muy obvia, creo yo. Y entonces la Torá viene siendo la conclusión de este proceso, ¿no? Donde se... Esa es la impresión que a mí me da. Entonces, cuando vemos el desarrollo de las civilizaciones semitas en Babilonia, se ve una evolución progresiva hacia sociedades cada vez más justas, más compasivas. Por ejemplo, se le fueron extendiendo derechos inclusive a los esclavos, que no eran tantos en la civilización mesopotámica como eran en la civilización clásica grecorromana, por ejemplo, donde eran océanos enormes de esclavos que eran tratados muy salvajemente como animales. En cambio, en Mesopotamia no eran tantos esclavos y dentro de esta nueva tradición que fundó Sargón de Akkad se les empezaron a extender derechos, podían tener propiedad, se podían casar con personas libres, sus movimientos no estaban radicalmente restringidos, aunque obviamente no eran libres. En algunos casos, en siglos posteriores, en el Imperio Persa parece ser que inclusive tenían derecho a huelga. En fin, había varios derechos y libertades importantes que se le fueron extendiendo, inclusive a los esclavos, y esta civilización, de hecho, iba en dirección a la abolición de la esclavitud. Y ese ímpetus para abolir la esclavitud lo podemos ver muy claro en la legislación de la ley de Moisés, que como dijimos está anclada en una revuelta de esclavos, ¿no? Entonces, esta era una civilización que iba en la dirección durante siglos, cada vez más en la dirección de extenderle libertades y derechos a todo mundo, de establecer una paz universal. Y a mí sí me parece que el pueblo judío y su legislación y su misión son el producto más desarrollado de la civilización semitista de Mesopotamia. Y es precisamente por eso que el pueblo judío ha tenido este impacto global, porque una cosa muy interesante que sucedió es que en el imperio persa hubo una gran alianza entre el semitismo de los pueblos semitas de Mesopotamia y el zoroastrismo de los iraníes que venían de más hacia el este de Asia. Y esa combinación fue muy poderosa porque el zoroastrismo también es un movimiento ético y político para proteger a todo el mundo. Y
una vez que se aliaron en el Imperio Persa, eso protegió a millones y millones de personas en todo Asia Occidental. Pero el Imperio Persa fue destruido por los antisemitas, fue destruido por Alejandro el Macedonio, que estaban copiando los macedonios la cultura de los griegos. Y como dijimos, pues los griegos son antisemitas. A ellos no les gustaba la cultura de Mesopotamia y trabajaron duro para destruirla. Y entonces a partir del ataque del macedonio se va desmoronando el imperio persa, aunque fue gobernado un tiempo por los griegos, por los greco-macedonios. Y luego podrías haber pensado, bueno, aquí ya se acabó el semitismo, ¿no? Lo van a sepultar porque siglos más tarde llegan los árabes, los árabes musulmanes, que también son antisemitas, y acaban con la tradición del semitismo en Mesopotamia. Pero los judíos ya habían rebasado las fronteras del imperio persa y ya se habían empezado a asentar en el Mediterráneo, y entonces empezaron a influenciar a estas culturas psicópatas de los griegos y de los romanos, y empezaron a convertir a los griegos y a los romanos a una velocidad vertiginosa, y esto empezó a transformar la cultura de Occidente. Y pues siglo tras siglo tras siglo fuimos mejorando en Occidente gracias a esta influencia semitista que nos llegó de Mesopotamia a través del pueblo judío. Y finalmente construimos las democracias modernas. Entonces, en el desempeño histórico del pueblo judío, en mi opinión, está la demostración de que efectivamente este es un producto cultural muy desarrollado y el más sofisticado que produjo Mesopotamia. O sea, nos platicas de este movimiento político, social, pues, que sucedió hace miles de años. ¿Eso tiene algo que ver con con el antisemitismo de hoy en día? ¿Qué rol juega? Bueno, pues justamente por eso es importante ampliar el significado del término, para que esta línea histórica, estas conexiones entre las distintas etapas de la historia occidental puedan descubrirse, ¿no? Entonces, cuando observamos el comportamiento, por ejemplo, de los yihadistas modernos que atacan el Estado de Israel, ¿no? Eh, ellos tienen, desde antes de la formación del Estado de Israel, están obsesionados, y lo dicen en voz alta, con el exterminio de la población judía en Oriente Medio. ¡Qué locura! ¿Por qué quieren exterminar a un pueblo entero? Bueno, no es ninguna coincidencia que se trate del pueblo judío, porque los yihadistas lo que quieren imponer es totalitarismo. Quieren esclavizar absolutamente a todo mundo. Y lo han demostrado, porque si tú vas a un país yihadista como Qatar, ahí te encuentras que el 94% de la población económicamente activa ni siquiera son catarís, son extranjeros. Y la mayoría de esos extranjeros son esclavos literales y formales. Se los llevan a Qatar, van y los secuestran en otros países y se los llevan a Qatar, o los atraen a Qatar con promesas falsas de empleo, y una vez que entran al país les quitan sus pasaportes y los convierten en esclavos y abusan de ellos física y sexualmente. Este país, Qatar, es el principal financiero de Hamas, que es la organización terrorista genocida antisemita que convirtió a Gaza en un infierno terrorista, una base de operaciones para tratar de exterminar al pueblo judío, como vimos en el 7 de octubre de 2023. Entonces, eh, hoy en día, tú me preguntas cuál es la relevancia hoy. Bueno, pues hoy en día estamos viendo que hay movimientos antisemitas gigantescos, muy bien financiados, que tienen el objetivo de esclavizarnos a todos y que están perfectamente obsesionados con cometer genocidio contra el pueblo judío. Yo no creo que sea ninguna coincidencia. Este es el patrón que hemos visto durante 2500 años. La gente que nos quiere esclavizar a todos siempre empieza por organizar grandes matanzas de judíos. ¿Y por qué los judíos, si es que dices que históricamente tuvieron este rol en la Biblia, en la Torá, de este movimiento social ideológico de liberación de derechos, que la gente que nos quiere esclavizar no quiere esos movimientos? Pero hoy en día los judíos, yo no veo que estén haciendo movimientos sociales, veo que si ese estudio es algo más personal, más espiritual. Sí, Bueno, es cierto que el pueblo judío
no está concentrado como lo estuvo en la antigüedad, con la misión de convertir a los paganos al judaísmo. Eso es verdad. Yo pienso que esta es una consecuencia del éxito que tuvo el Imperio Romano cometiendo genocidio en el siglo I y segundo. Bar Kokhba. Sí, exacto. Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba o Bar Kosiba, es su nombre original, fue un líder judío que eh, logró repeler a los romanos en la última etapa de este genocidio, liberó un cacho importante de territorio en lo que había sido la provincia romana de Judea y mantuvo esa independencia 3 años. Pero finalmente los romanos vencen a Bar Kokhba y con eso concluyen el gran genocidio del siglo I y segundo contra el pueblo judío. Eh, Después de este genocidio, los romanos pudieron ahora sí imponer leyes que decían que el que se convirtiera al judaísmo tendría condena de muerte y se le prohibió a los judíos en el Imperio Romano hacer proselitismo religioso, etcétera. Y me da la impresión a mí, estudiando la historia de todo esto, que fue a la postre del genocidio romano que se fue desarrollando dentro de la comunidad de los rabinos un nuevo sesgo en contra de ponerse a convertir, porque la conclusión fue esto es demasiado peligroso y tenemos primero que asegurar la supervivencia del pueblo judío. Entonces ahí se fue anclando un nuevo sesgo en contra de convertir de hacer tanto esfuerzo por convertir a los paganos. Y entonces en el mundo moderno, como tú dices, vemos que el pueblo judío no tiene esta orientación misionera que alguna vez tuvo. Sin embargo, el ejemplo del pueblo judío es muy poderoso y todo el mundo puede ver, a pesar de la propaganda que siempre se hace en contra del Estado de Israel, todo el mundo puede ver que lo que hizo el pueblo judío en Oriente Medio es un milagro. Heredaron un predio que era desierto y pantano, lo hicieron florecer como nadie más. No ha habido ningún esfuerzo de rescate ecológico más impresionante que el que han hecho, que el que se ha hecho en los desiertos de lo que heredaron los judíos en lo que ahora es Israel. Y desde el punto de vista económico, técnico, militar, etcétera, todo lo que han hecho los judíos en Israel es un milagro, un milagro. Y como todo mundo también sabe, a pesar de la propaganda, Israel es la única verdadera democracia en Oriente Medio. Es el único lugar donde, de hecho, los derechos y libertades de los árabes son respetados. Tú quieres ver árabes que tienen sus derechos de expresión, sus derechos políticos, legales, etcétera, perfectamente respetados, pues tienes que ir a Israel, porque en cualquier país árabe están aplastados. Los árabes son semiesclavos o esclavos en todo el mundo árabe musulmán, ¿no? Salvo Indonesia, por ejemplo, o Malasia o algún país así donde son un poquito más moderados, pero digamos, en el vecindario del Estado de Israel, no podemos decir que hay árabes libres más que en el Estado de Israel. Entonces, el ejemplo del pueblo judío es muy importante. No sé si has visto tú un libro que se llama Startup Nation. Es un libro que fue escrito sobre el fenómeno singular de la inversión, ¿cómo le dicen? La inversión son la inversión semilla de las empresas innovadoras, ¿no? Sobre todo en el sector de tecnología. Israel se ha convertido en una verdadera fábrica de nuevas compañías de tecnología que relativo al tamaño de su población, pues es el resultado más impresionante que hemos visto en el capitalismo moderno. Entonces, el ejemplo del pueblo judío sigue siendo muy influyente y está siempre el peligro de que los gentiles del mundo descubramos al pueblo judío y descubramos la literatura judía y la legislación judía que ha tenido este tremendo impacto sobre la evolución política de Occidente. Te doy un ejemplo muy claro para que veas cómo la relevancia del pueblo judío no depende tanto o no es exclusiva de su proyección, digamos, simbólica.
En el medioevo, los judíos estaban totalmente aplastados. Los terminaron encerrando en guetos y había muchísima legislación en contra de los judíos que los tenían semiesclavizados. Pero a pesar de todas esas restricciones que padecía el pueblo judío y a pesar de las persecuciones de la Inquisición, en el medioevo los judíos tuvieron un impacto tremendo sobre la historia política de Occidente porque el ejemplo de los judíos era muy atractivo para los disidentes cristianos y fue muy influyente con ellos. Y esos disidentes cristianos empezaron a traducir la Biblia cristiana, a los idiomas europeos, desafiando las leyes de los papas y los reyes que habían prohibido que hubiera Biblias en francés o en italiano o en cualquiera de los idiomas europeos, y nada más podían estar en latín, que era un idioma que nada más hablaban los curas. Entonces los disidentes cristianos tradujeron la Biblia cristiana a los idiomas europeos y la empezaron a leer. Y el efecto de esto fue tremendo porque lo que estaban leyendo era sobre todo Biblia hebrea. La Biblia cristiana es más o menos 80% Biblia hebrea. El Nuevo Testamento es una cosa muy delgada. Entonces estaban leyendo mucha Biblia hebrea y eso pues los empezó a influenciar porque empezaron a leer sobre la revuelta de esclavos en el Éxodo y la legislación que fue entregada por Dios después de esa revuelta de esclavos para combatir la opresión y evitar que la gente más vulnerable fuera explotada o maltratada, etcétera. Y esto empezó a radicalizar a los disidentes cristianos y se empezaron a producir movimientos de liberación política desde el medioevo, que fueron combatidos con mucha violencia por la iglesia y por los reyes europeos, pero que no pudieron ser desaparecidos, porque cuando lograban destruir un movimiento, brotaban movimientos nuevos, porque ya todo el mundo estaba leyendo la Biblia. Y el efecto de eso, a la larga, fue producir cambios en la forma de pensar y en la forma de relacionarse de los occidentales europeos, hasta que se fueron gestionando los movimientos de la Ilustración que dieron lugar a las democracias modernas. Entonces, aun cuando el pueblo judío está simbólicamente aplastado y tiene poco poder de comunicación, e inclusive cuando no está haciendo esfuerzos muy grandes por convertir a los no judíos, de todas maneras vemos en la historia de Occidente que han tenido una tremenda influencia para bien en el desarrollo de nuestros procesos políticos y las clases gobernantes antisemitas lo entienden. Ellos saben que el pueblo judío tiene este efecto sobre la evolución política de Occidente. Entonces, hoy en día, aunque es cierto que los judíos no están especialmente interesados en convertir a los gentiles al judaísmo, las clases gobernantes antisemitas entienden que los judíos tienen esta influencia y por eso trabajan tan duro por perseguir y asesinar al pueblo judío. Y, y esta historia tan fascinante que nos platicas, ¿por qué no la sabemos? Que aún teniendo niveles altos de educación, aún en educación judía, ningún lado la vemos. Es difícil percatarse de estos patrones históricos, Ricardo, porque en primer lugar, no se ha vuelto parte de nuestra educación la historia de Mesopotamia. A pesar de que desde mediados del siglo XIX, los, digamos, a muy grandes rasgos, ya conocemos lo que fue la historia de Mesopotamia. Antes de eso no, antes de mitades del siglo XIX, lo que teníamos era la Biblia, y en la Biblia lo que teníamos eran referencias muy vagas a lo que había sido la historia de Mesopotamia. No era realmente posible reconstruirla, ni tampoco confiar demasiado en las pocas menciones que había en la Biblia. Pero a partir de mediados del siglo XIX, gracias a que el Imperio Británico gobernaba el mundo entero, y en particular eran amos de la zona de Irak, se empezaron a hacer excavaciones ahí y se descubrió una bonanza gigantesca de tabletas de barro en los lodos y las arenas de Irak, en la zona del Tigris y del Éufrates. Y tenemos miles y miles y miles de documentos, porque las tabletas de barro tienen un potencial de supervivencia muy alto.
y ese era el medio en el cual escribían. Escribían en escritura cuneiforme, en tabletas de barro mojadas que luego cocinaban. Tenemos tantos documentos que inclusive la gran mayoría de ellos no han sido analizados, están en los cajones y en los archivos de los museos y de las universidades y no han sido todavía analizados con cuidado. Pero ya tenemos desde mediados del siglo XIX suficiente material para saber más o menos cómo fue la historia de Mesopotamia, por lo cual podríamos estarlo enseñando en las escuelas desde hace mucho, pero no se hace. De lo único que se entera uno en la escuela sobre la antigua Mesopotamia es de Hammurabi y el código de Hammurabi, y prácticamente eso es lo único que la gente recuerda. Eh, entonces, y la gente cree que el código de Hammurabi es algo muy especial. Y es especial en el sentido de que el código de Hammurabi fue el más influyente durante mucho tiempo, ¿no? Durante siglos y siglos a la postre de Hammurabi se consultaba su código de leyes a la hora de elaborar nuevas leyes y de discutir filosofía legal, etc. Pero Hammurabi no es singular en el sentido de que la orientación y el sesgo de las reformas legales que él promulgó son típicas para los reyes de la antigua Mesopotamia. O sea, los antecesores y los sucesores de Hammurabi, todos estaban más o menos en la misma línea. De hecho, el código de Hammurabi se basó sobre el código ¿cómo se llamaba este? Ishbi Erra, me parece que se llamaba, que era un gobernante de las ciudades-estado de lo que después sería Babilonia, ¿no? Entonces, y los códigos de después de Hammurabi también son parecidos. Entonces, aquí hay una tradición muy vieja que no conocemos. Si no nos la incluyen en la escuela, es muy difícil percatarse de este patrón ideológico. Y cuando no lo ves, te pueden vender en la escuela la idea de que en la antigüedad todo el mundo era un desgraciado, ¿no? Que todos los gobernantes eran pues como fascistas modernos y estaban esclavizando a todo el mundo y eran infinitamente crueles y lo único que les interesaba era la guerra. Pues los grecorromanos sí eran así. Y los grecorromanos obviamente deben de estudiarse porque son parte de la herencia ideológica y cultural de Occidente, pero Occidente no es nada más grecorromano. Occidente es grecorromano y judío. La Iglesia Católica, que es la creadora de Occidente, es simultáneamente grecorromana y judía. Es grecorromana porque todo su idioma sagrado y su cultura de gobierno muchos aspectos ideológicos, institucionales de la Iglesia Católica fueron heredados de los griegos y de los romanos, en particular porque la Iglesia terminó convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano. Pero la iglesia también es judía, porque venera como divino a un santo judío y todos sus documentos sagrados son judíos. Entonces, Occidente, y siendo que la iglesia es la creadora de Occidente, pues entonces Occidente es simultáneamente grecorromano y judío. Lo cual quiere decir que deberíamos de estar estudiando para conocernos como occidentales tanto la historia de los grecorromanos como la historia de los judíos. Pero en una civilización antisemita, como es la civilización occidental, fundamentalmente antisemita, porque la historia central alrededor de la cual se construye Occidente es la historia de que los judíos supuestamente mataron a Dios, ¿no? Entonces, en una civilización así, pues obviamente que la historia de los judíos ha sido suprimida y entonces eso vuelve más difícil que la gente que crece en esta civilización vea como relevante, como obviamente relevante, la historia de Mesopotamia, que es todo el contexto que produjo al pueblo judío y que por lo tanto también es parte de nuestra historia. Muy interesante, pero todavía puedo entender el por qué no hemos estudiado Mesopotamia. Estamos hablando de unas civilizaciones de hace miles de años, pero a mí lo que nada más no me entra en la cabeza es, tenemos la Biblia en nuestra sociedad judeocristiana occidental. Es una parte central de la vida, ¿no? Está muy presente en la vida, en toda la cultura, pero nunca se nos presenta como este texto revolucionario, político, ¿no? Nunca lo había visto presentado de esa forma.
Sí, yo creo que tienes razón que a la gente en el mundo moderno le cuesta trabajo ver el impacto revolucionario de la Biblia, y eso tiene que ver por la forma como se enseña historia, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que no se enfatiza en la historia, en los textos de historia con los que la gente tiene contacto cuando está cursando la escuela o la universidad, no se enfatiza, por ejemplo, el impacto de Maimónides, ¿no? Entonces, y esto lo ves inclusive en los libros muy sofisticados de historia de la filosofía, por ejemplo. Consultaba yo el otro día un libro sobre la historia de la filosofía occidental, escrito por un filósofo muy famoso que es Bertrand Russell, que es muy erudito y le dedica mucho espacio a los distintos momentos importantes de la filosofía occidental. Y sobre Maimónides tiene 2 páginas y lo ningunea. Alega en contra de la importancia de Maimónides. Lo cual para alguien como yo es verdaderamente asombroso, porque en mi opinión Maimónides es el filósofo más importante de toda la historia, pero era judío, ¿no? Y entonces en una civilización en la que se está minimizando todo el tiempo el aporte de la cultura judía, porque estamos todos empapados de antisemitismo, pues es difícil descubrir a Maimónides y descubrir su impacto. Maimónides tuvo un impacto sobre todo en el trabajo de Tomás Aquino. Y Tomás Aquino, en una civilización cristiana, sí es reconocido como un gran padre de la filosofía occidental y un hombre que transformó el pensamiento de Occidente, porque movió a los pensadores occidentales del platonismo supersticioso al racionalismo aristotélico científico, ¿no? Esa es una transición que produce culturalmente el trabajo de Tomás Aquino. Por eso en las escuelas católicas de todo Occidente le dicen a los chavos que les van a enseñar pensamiento aristotélico tomista, ¿ok? Porque se entiende que hay una relación muy importante entre Aristóteles y Santo Tomás Aquino, porque Aquino es el que popularizó finalmente el pensamiento de Aristóteles y lo desarrolló. Pero lo que se les olvida decir es que todo ese aristotelismo de Tomás Aquino, Aquino lo aprendió de Maimónides. Y Aquino le da crédito a Maimónides. Cuando Aquino escribe Suma Teológica, en página tras página dice, como afirma el rabino Moisés, y lo cita, y el rabino Moisés dice esto y dice el otro. Aquino toma prestadas en cantidades prodigiosas el trabajo de Maimónides. Maimónides es el verdadero eh, eh, presentador del trabajo de Aristóteles para el público occidental. Y no fue solo él, hubo traducciones que se hicieron en la ciudad de Toledo, en el medioevo, de los textos de Aristóteles y algunos otros pensadores griegos. Todas esas traducciones que beneficiaron a todo Occidente las hicieron eruditos judíos en España antes de que sucediera la gran expulsión. Y entonces aquí tenemos un impacto tremendo del pensamiento judío sobre la civilización occidental que normalmente no se reconoce. Y después de Maimónides, el siguiente gran impacto es el de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es nada más y nada menos que el padre de la Ilustración. La Ilustración es el movimiento que produjo las democracias modernas. Entonces, ¿qué estaba haciendo Baruch Spinoza? Pues en gran medida Baruch Spinoza estaba desarrollando el pensamiento de Maimónides y exponiéndolo para un público de pensadores cristianos, que todos se volvieron discípulos de la ética y de la política de Baruch Spinoza, y esa transformación ideológica fue la que permitió que Occidente se moviera en la dirección de la democracia. Baruch Spinoza es otro pensador judío, educado en el Talmud y en el pensamiento de Maimónides y de la Torá, etc. Donde creo que nos podríamos quedar platicando sobre esto por horas y me encantaría. Pero ¿cómo podemos aprender de esto en forma? Bueno, para comunicar estos temas, hemos creado un curso en línea que se llama Un nuevo modelo para la historia occidental, para que se pueda descubrir este hilo conductor que va desde la Mesopotamia antigua hasta la guerra de Israel con Hamas y Hezbollah.
y se pueda apreciar que los occidentales hemos estado atrapados en una historia que es como de Tolkien, en donde ha habido fuerzas del bien y del mal peleándose el futuro de nuestra civilización desde el mero principio. Y esta misma lucha, con un hilo conductor de 4.300 años, continúa el día de hoy. Y el futuro de Occidente dependa de que veamos este proceso, para que nos alineemos con las fuerzas del bien y no nos dejemos manipular por las fuerzas del mal. Entonces, este curso lo que hace es darte esta visión telescópica de la historia occidental. Por eso se llama Un nuevo modelo para la historia occidental, y el subtítulo es Semitismo versus Antisemitismo, desde Mesopotamia hasta la guerra Hamás-Israel. Y lo que hacemos en el curso es explorar cada una de las grandes etapas de estos últimos 4.300 años, empezando en Sumeria. Y está en nuestro website, ahí la gente puede ir, visitarlo, ver el material e inscribirse. Si tuvieras que resumir así en 1 minuto o 30 segundos, ¿qué aprendería uno de tomar este curso? Bueno, si lo tuviera que resumir en una frase sería, lo que vas a aprender en esta clase, en este curso, es una manera de analizar la historia occidental y el momento presente, que te va a permitir darle sentido a todo lo que está pasando. Porque muchas de las paradojas que tienen a la gente muy preocupada, muchos de los sinsentidos de la política moderna y de la historia occidental, desaparecen una vez que aplicas este modelo. De pronto todo cobra sentido porque es consistente con esta lucha entre el semitismo y el antisemitismo. Y además es muy productivo. La gente ha expresado siempre mucho asombro por las predicciones que yo hice en los últimos años que se fueron cumpliendo. Lo que yo les contesto es, lo que pasa es que tengo un mejor modelo de la historia occidental. Y como en cualquier ciencia, cuando tienes un mejor modelo, se vuelve cada vez más fácil anticipar el futuro, ¿no? Si tú eres un físico y tienes un buen modelo de cómo funcionan los procesos físicos y armas la estructura de un experimento, pues si tu modelo realmente es bueno, probablemente vas a poder predecir lo que va a suceder en tu experimento. Si tu modelo es muy malo, el experimento probablemente te va a sorprender y te va a asombrar, van a suceder cosas que tú no te esperabas, ¿no? Entonces, en la medida que vamos mejorando nuestros modelos del universo, las paradojas y las contradicciones y los sinsentidos se tienen que ir evaporando. Eso es lo que quiere decir tener un mejor modelo. Y entonces lo que yo le prometo a mis alumnos es que no solamente van a poder entender mejor toda la historia occidental, porque todas esas paradojas que sus maestros no pudieron explicar en la escuela y en la universidad ahora se desvanecen, sino que además van a poder predecir con mayor exactitud el futuro. Van a poder anticipar mejor lo que las clases gobernantes están tratando de hacer y lo que están tratando de manipular, y van a poder tener una mejor expectativa de lo que viene, lo cual obviamente se vuelve funcional para que nos preparemos y para que trabajemos en contra de lo que están tratando de hacer los antisemitas, y podamos todos juntos construir un mundo de paz universal, como ha sido la meta del semitismo desde hace 4.300 años. Y para nosotros que queremos entenderlo, platícanos un poco más del curso, cómo está estructurado, cuánto tiempo dura. Mira, el curso es breve, son 5 sesiones, porque de lo que se trata el curso es de darte la estructura para que tú luego puedas hacer tus propias investigaciones. Y de hecho, nosotros le recomendamos a nuestros alumnos que no nos crean absolutamente nada. Todo lo que nosotros decimos tiene pie de página y tiene sus fuentes. Y los invitamos a que consuman nuestro trabajo con el mayor escepticismo, y de hecho que hagan el esfuerzo de refutarnos. Yo creo que eso es lo más sano. La gente no se convence nunca de nada con tal profundidad como cuando intenta refutar algo y no puede. Entonces, recomendamos que hagan el esfuerzo de refutarnos, y que vengan al curso, los invitamos, y en 5 sesiones les vamos a dar la estructura que necesitan para darle sentido a la experiencia histórica de Occidente digamos, a la estructura de los conflictos actuales,
Y eso les va a dar la libertad de emprender sus propias investigaciones y empezar a llenar los huecos que inclusive nosotros todavía no hemos llenado. Bien, entonces son 5 sesiones grabadas que uno puede accesar Son cuando... sesiones grabadas, las primeras 4, esas el alumno las puede consumir con total libertad a su propio tiempo, a su propio ritmo. También les damos materiales escritos para que complementen lo que están aprendiendo en los videos y para que puedan, como dijimos, ir a hacer sus propias investigaciones adicionales. Eh, la quinta sesión, esa sí es a través de Zoom conmigo, para que puedan ellos tener interacciones, hacerme preguntas y también para que podamos armar juntos una visión panorámica del mundo moderno, articulándola con todo lo que estamos aprendiendo sobre etapas anteriores en el curso. Excelente. 5 sesiones para entender la historia de Occidente, Desde seguro. la antigua Mesopotamia hasta la guerra Hamas-Israel. ¿Cómo, brevemente, cómo este curso te arma para poder entender el antisemitismo de hoy en día en las universidades, poderlo enfrentar? Bueno, lo que este curso te permite entender es cómo te permite interpretar el comportamiento de las grandes estructuras, estructuras burocráticas, institucionales de nuestro mundo moderno, ¿no? El comportamiento de los medios, de los gobiernos de Occidente, el comportamiento de las universidades. eh, te, te permite eh, mm, acomodar todo eso en un mismo modelo que es explicativo y te permite empezar a entender en el mundo moderno, en el día de hoy, el papel que está todavía jugando el antisemitismo para tratar de esclavizarte a ti y a mí, a todos, ¿no? O sea, como dijimos, el antisemitismo es la herramienta que usan los opresores totalitarios para destruir nuestros derechos y libertades. Entonces, la ambición del curso es que a la hora de absorber este modelo, que este modelo se vuelva realmente productivo y te permita a ti tomar las decisiones que debes de tomar hoy en esta generación para protegerte a ti mismo y a tu familia y a tus descendientes del mundo que los antisemitas están tratando de imponernos. Y adicionalmente al curso, ¿en dónde podemos encontrar tu contenido? Bueno, tanto el curso como el resto de nuestros contenidos están en managementofreality.com, que es el hub, lo vamos a poner en la pantalla para que todos puedan ir. Y en managementofreality.com tenemos ligas, botones para que ustedes puedan ir a nuestros videos, a nuestros artículos. Estamos produciendo mucho del material histórico que tenemos en la forma de artículos. Tenemos una serie de libros, se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, y contiene muchos de los temas que estuvimos platicando Ricardo y yo. Está en castellano, pero el contenido de este trabajo también está en inglés para sus amigos que hablen inglés, en artículos, en la página de los artículos. No sé si se me está olvidando algo. Ahí también está el botón del curso. En fin, tenemos una variedad de contenidos que ahí pueden consultar. Excelente. Poco yo me quedo con esto, un mensaje de una historia épica, en donde como que tenemos como foco el antisemitismo, ¿no? Lo ponemos y lo vemos hoy muy en día, muy el odio, el peligro, y lo sentimos muy presente, pero al mismo tiempo hay esta historia heroica, Sí, de victoria, de esperanza. totalmente, sí, exacto. Yo creo que el mensaje final es un mensaje positivo de esperanza, porque lo que es indudable cuando se percibe esta gran trayectoria de 4.300 años es que el bien puede ganar. Eso es muy emocionante. La cultura del semitismo fue dominante en Mesopotamia durante 2.000 años. Durante 2000 años hubo un proceso en el que se trataba oficialmente de proteger los derechos y libertades de todo el mundo y se caminaba progresivamente en la dirección de cada vez más compasión, más justicia. Entonces eso sí puede suceder. También lo demostramos en Occidente, ¿no? En los últimos 2500 años de Occidente empezamos con las peores sociedades del planeta, en mi opinión, que eran las sociedades clásicas de la antigüedad grecorromana,
Y porque estas eran sociedades, como dije antes, que eran psicópatas. O sea, esta clase gobernante disfrutaba de la crueldad. Podríamos dar muchos ejemplos, pero basta con mencionar que el equivalente del cine de los romanos era irse a los anfiteatros, a los estadios de ellos, a ver cómo una bestia africana se comía a un ser humano ahí enfrente de ellos, ¿no? O los ponían a combatir como si fuera un palenque a muerte. Estos eran psicópatas y estos eran los gobernantes de Occidente. Pero los judíos empezaron con esas sociedades y a lo largo de 25 siglos los transformaron en las democracias modernas de Occidente, los judíos y los cristianos. Y ese logro judeocristiano es asombroso porque no hay nada mejor hoy en día que las democracias modernas occidentales. Entonces, yo creo que el mensaje final sí es de esperanza. Estamos a tiempo de defender a Occidente y si trabajamos todos juntos para comunicar esta información que estamos queriendo compartir a través de Management of Reality y logramos que todos los occidentales se informen sobre la estructura de sus sociedades y la estructura de su historia, entonces creo que vamos a ganar, porque eh, el camino que han dibujado para nosotros hacia futuro los antisemitas es un camino que requiere que no entendamos el mundo en el que estamos. Y para eso han tomado el control de los sistemas educativos y de los sistemas mediáticos, porque ellos no pueden tener éxito más que creando este envoltorio de realidad falsa, mentirosa, eh, que nos recluta a cooperar con ellos porque no entendemos lo que estamos haciendo. En México tenemos un viejo dicho que dice nadie sabe para quién trabaja, porque los mexicanos siempre terminamos sospechando de nuestros gobernantes, porque pues no podemos decir que nos haya ido muy bien a los mexicanos con nuestros gobernantes. Yo creo que ese escepticismo de los mexicanos es bueno compartírselo al resto del mundo y que esta frase nadie sabe para quién trabaja se vuelva como un momento de iluminación para todos los occidentales y se pongan realmente a examinar para quién están trabajando y qué mundo está tratando de producir esos jefes. Me encanta. La parte clave para ganar esta guerra es educarnos e informarnos. Así es. Primero Dios. Y conocimiento es poder. Es un gusto, Francisco. Igualmente, Ricardo, gracias.